Entonces, muchas de las informaciones tienen ese propósito. En otros casos, lamentablemente, cuando suceden los hechos, entonces ya lo que toca es empezar a hacer es el análisis como tal de la situación y enviar inmediatamente lo que se tenga disponible hasta ese momento de todo lo que uno pueda consultar en bases de datos, de la información que nos proporcionen según el lugar de la ocurrencia, porque, digamos, si el hecho ocurre en otra ciudad, toca llamar a la seccional, recibir, contrastar la información, valorarla y generar una serie de hipótesis incluso sobre los hechos cometidos. Entonces, básicamente la presión en una área como esa es muy grande porque la información se tiene que procesar muy rápidamente, no da mucho tiempo de espera. ¿Qué funcionarios enviaban a Presidencia o a dónde ya esos informes consolidados? Bueno, en algunos casos a mí me daban la instrucción particular para los documentos del fin de semana. Había unos documentos que salían para el Ministerio de la Defensa, la Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, en algunos casos podía ir a Ministerio de Protección Social, Ministerio de Transporte, si era la ocasión, la pertinencia. Los documentos que iban para el presidente, normalmente lo que yo tengo entendido, mi jefe superior los llevaba al director del DAS para que él por su canal propio directo se los hacía llegar a él personalmente. Y en nosotros, en nuestro caso, la oficina del CODAS era la que llevaba los documentos directamente los fines de semana a esas personas. ¿Quiere decir usted que el director del departamento conocía entonces del contenido de los informes que iban dirigidos al presidente de la República? Sí, ¿Eso señor. es cierto? Sí, señor, porque nosotros no podíamos difundir ninguna información sin una autorización. Nosotros lo tenemos por ley que nosotros no podemos difundir información que no esté debidamente orientada a quién va al destinatario final. En estos informes, ustedes hacían sugerencias acerca de lo que podría entenderse como actividades tendientes a abortar, por ejemplo, una distorsión del orden público. No, señor, en principio un buen analista no debe hacer sugerencias, porque la sugerencia es algo que es el curso de acción de decisión de quien toma las decisiones del gobierno. Lo que se hacen son unos puntos de alerta, en el sentido que uno mira en el análisis y dice, si tal cosa sucede, puede pasar esto. Si no se hace una acción de esta, o sea, si el gobierno, por ejemplo, no actúa frente a una circunstancia, puede ocasionar tal reacción, tal situación que puede generar tales consecuencias. Es en ese sentido que el análisis hace unos llamados de atención, pero muy difícilmente, y además muchas personas no aceptan que se hagan sugerencias, solamente cuando las piden, o en mi caso se hacían cuando alguien las solicitaba. Correcto. Cuando el director del departamento recibía esos informes para encauzarlos hacia la presidencia, ¿el director podía hacerle modificaciones a esos documentos, o tal como los recibían de ustedes, los remitía a presidencia? En los temas de fondo sí se respetaba mucho el análisis y la valoración de quien hacía el documento. A veces era asuntos de forma que nos mandaban corregir, porque de pronto la redacción no gustaba mucho como la persona redactaba el párrafo, el texto, errores. Entonces las sugerencias que venían era básicamente en aspectos más de forma que de fondo, pero sí había un respeto de la valoración del analista, del experto del área que emitía determinado informe. Una vez recibida esa información en presidencia de la República, ¿sabe usted, se enteraba de cuál era el procedimiento, el trámite a seguir? No, señor, esto es una circunstancia que durante muchos años se ha tratado de revisar porque el nivel de retroalimentación es muy pobre. O sea, ya uno como analista o como subdirector de análisis no sabe si el documento cumplió, digamos, satisfizo las necesidades de información para quien va a tomar una decisión frente a un tema. Es casi nula la retroalimentación que nos daban a nosotros. Señora Martínez, ¿qué es el CIFDAS y qué tipo de información se manejaba allí? Bueno, lo que yo conozco del CIFDAS es
es una base de datos, un sistema de información del DAS. Y allí reposa la información institucional de las diferentes áreas y dependencias del DAS. Entonces está lo de policía judicial, está lo de extranjería y está pues la parte que le corresponde a inteligencia, y pues solamente cada dirección puede ver lo pertinente, y es como la base y la memoria histórica donde se registra la información de los diferentes eventos de nivel nacional en diferentes aspectos. Eso es pues como a grosso modo lo que le puede de la base de datos. En una declaración que rindió aquí ante esta corte, el doctor Andrés Peñate manifestó que al ingreso de él al DAS encontró que allí no había terminado la Guerra Fría que existía y que en la institución halló un discurso anticomunista muy fuerte, que él lo catalogó como bolsas ideológicas muy fuertes, ¿no es cierto? Dado que en el momento en que llegó el doctor Peñate al DAS, usted llevaba varios años vinculada con la institución, ¿qué puede decir en punto a esas afirmaciones del doctor Peñate? Pues me reitero en una circunstancia, pues no trabajé mucho la parte en inteligencia interior. Yo fui analista experta en temas del orden internacional. Sin embargo, como subdirectora de análisis, lo que yo le puedo decir es que los análisis de información que se hacen no se hacen por un sentimiento ideológico, porque precisamente el analista se busca en el DAS formar personas en la mayor objetividad posible. Lo que para mí significaría de pronto esa circunstancia que él alude, lo que yo puedo interpretar en mi experiencia ahí es que obviamente la mayor parte de información que de repente para esa época se recibía en el orden público nacional eran hechos de las FARC. Entonces casi que los análisis de una gran parte de la subdirección giraban en torno a los hechos cometidos en todo el territorio nacional por las FARC. De pronto en ese sentido, es decir, había más información del tema FARC que de cualquier otro aspecto de lo que nosotros se pudiera manejar diariamente, pero es el mismo, o sea, es la misma dinámica la que a nosotros nos impone el ritmo, de los elementos elaborados. Yo pues, respecto a lo que el doctor dice, sí, no puedo entender de dónde saca él esta afirmación o cómo él hace Yo siempre he sabido que ha existido en el DAS. Entonces, han habido campañas y culturas de contrainteligencia desde que yo ingresé a la entidad sobre los manejos de los documentos, los manejos de la información, las medidas de seguridad para con nosotros mismos.